¿Qué tal, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana que me escuchas? Seguimos hablando de nuestra preparación para la segunda venida de Jesús. Hemos mirado a la cruz, hemos mirado al santuario, hemos mirado la obra del Espíritu Santo, hemos hablado de la misión de la iglesia y ahora estamos definiendo la iglesia, ese pueblo de Dios aquí en la tierra que sigue al Cordero, que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y hemos empezado a echar una mirada al pasado de la iglesia para ver qué aconteció con la iglesia en siglos pasados. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, presenta la palabra de Dios como los testigos de Dios en la tierra. De hecho, estos testigos son la Escritura. Jesús, cuando estuvo en la tierra hablando del Antiguo Testamento, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dijo: la Escritura, el Antiguo Testamento, da testimonio de mí. Y cuando habló del Evangelio, el Nuevo Testamento, Mateo 24, 14, dijo: será predicado este Evangelio como testimonio. Así que los testigos de Jesús son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos de Cristo porque revelan a Jesús, dan testimonio de Jesús. Podríamos incluso decir que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Más de 300 profecías mesiánicas anuncian al Mesías y el cumplimiento de esas profecías se halla en las páginas de todo el Nuevo Testamento cuando habla de la vida, las enseñanzas, la predicación, las obras, la pasión, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Jesús. Así que la Escritura son los testigos de Cristo, los dos testigos. El capítulo 11 de Apocalipsis menciona en el versículo 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. En una exposición anterior hablamos de esos 1260 días y dijimos que representan 1260 años. Y dijimos que ese periodo profético comenzaba en el 538 después de Cristo y abarcaba hasta 1798, fines del siglo XVIII. Dijimos que durante ese periodo los cristianos que querían ser fieles a Cristo y seguir las enseñanzas del Evangelio fueron perseguidos por esa iglesia que apostata de la verdad y que está formada por los que Pablo anunció que serían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño de Cristo. Ese poder que intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios y persiguió a los santos del Altísimo durante estos 1260 años. Durante todo este periodo, estos testigos de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron, como dice aquí la palabra de Dios, vestidos de silicio. Profetizaron en tiempos dolorosos, de sufrimiento, de muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue reemplazada por las tradiciones humanas. Las claras enseñanzas de Jesús fueron reemplazadas por un sinnúmero de tradiciones de origen humano que fueron dando la forma a la iglesia durante la Edad Media. Una iglesia que volvió a tomar formas del Antiguo Testamento en algún sentido, que volvió a establecer un sacerdocio de origen humano, que volvió a establecer un sistema de salvación por obras, que volvió a establecer un continuo sacrificio a través de ritos, del sacrificio de la misa y de otros rituales. Esa iglesia, basada en tradiciones y no en la autoridad de la palabra de Dios, durante 1260 años persiguió a aquellos que querían seguir las enseñanzas de la Escritura. Por eso se nos dice que la Escritura durante ese tiempo profetizó, anunció su mensaje vestida de silicio en medio del dolor. Porque todo seguidor de las enseñanzas de Cristo, aquellos que querían sujetar su vida a las enseñanzas de la palabra de Dios, corrían el riesgo de ser perseguidos. Entonces, la verdadera iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús creó, fundó, organizó en esta tierra, era una iglesia edificada sobre un fundamento sólido. De ese fundamento habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice en el capítulo 2 y versículo 20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la roca fundacional de la iglesia, la roca sobre la que se levanta todo el edificio de la iglesia. Y esa iglesia basa su mensaje, su autoridad y su misión en lo que dicen los apóstoles y profetas, o sea, en la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, interpretados a la luz del mensaje de Jesús. Así que el fundamento de la iglesia es Cristo,
Pero lo que sostiene la vida misionera de la Iglesia, la vida espiritual de la Iglesia y da el estilo de vida a la Iglesia, son aquellos testigos del crucificado que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, durante siglos la Iglesia basó su autoridad en la autoridad no de la Escritura, sino en la autoridad de la Iglesia. La Iglesia que hablaba a través de sínodos y a través de concilios. Los prelados de la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia, se transformaron en el magisterio autoritativo de la Iglesia. Se llegó a decir incluso que cuando el principal dirigente de la Iglesia cristiana, el obispo de Roma, hablaba, era infalible al hablar. Así que ponte a pensar que durante siglos la autoridad estuvo en manos de los dirigentes de la Iglesia. Dirigentes que interpretaban la Escritura a su antojo. Dirigentes que reemplazaban la autoridad de la Escritura por la autoridad de la Iglesia. Pero la Iglesia de Jesús debe estar sólidamente fundada sobre la roca de los siglos, que es Jesús. Él es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Y debe vivir bajo la autoridad de la Escritura. La Iglesia debe hacer de la Biblia la única regla de fe, práctica, moral, doctrina y creencia para los creyentes. Es la Escritura la que tiene la autoridad, porque la Escritura es la voz de Dios para los creyentes, para los que forman parte de la Iglesia. La voz de Dios se expresa a través de la revelación. Dios habla a través de sus profetas y sus apóstoles, en esos mensajes que están escriturados en lo que nosotros llamamos la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Es esa voz autoritativa la que debe dirigir la vida de cada creyente, y no la voz de la Iglesia, no la voz de dirigentes de la Iglesia, que muchas veces se contradicen entre sí, no la voz de concilios o sínodos que se pueden contradecir entre sí, sino la voz de Dios que habla a través de sus testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tú quieres formar parte de la verdadera Iglesia del Señor, de la Iglesia que estará lista para la segunda venida de Jesús, tienes que creer en Cristo como tu único Salvador. Tienes que aceptar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que reconocer que Cristo es tu intercesor. Y tienes que sujetar tu vida a la autoridad del Señor como está expresada en su palabra. Así que si Dios te habla por medio de la palabra, debes responder como lo hizo el profeta Samuel. Habla, porque tu siervo oye, porque tu siervo escucha. Debemos dejar que la palabra de Dios nos hable y aceptar la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa palabra que es pertinente y permanente. Porque como dice Isaías en el capítulo 40 y versículo 8 de su libro, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Te invito a ir a la palabra de Dios, a tener un encuentro personal con Jesús, a encontrarte con la voluntad del Señor para tu vida, a dejar que Cristo se transforme por medio de su palabra en la luz que guía tu camino, porque esa palabra es una luz que alumbra en medio de la oscuridad espiritual que hay en este mundo, en medio de la oscuridad de las contradicciones filosóficas, de las diferentes cosmovisiones teológicas que hay en el mundo. Esa palabra alumbra el camino de tu intelecto, alumbra el camino de tu vida espiritual. Encuéntrate con Jesús. Encuéntrate con Jesús en su palabra y te estarás preparando para su segunda venida. Que el Señor te bendiga.